vamos a perder más tiempo, vamos a empezar ya dentro de la clase, donde hipertensión arterial es un tema que ya lo vieron desde fisiología, lo ven viendo en fisiología, fisiopatología, en semiología también se tocan ciertos puntos de hipertensión arterial. La idea es, más allá de toda la clínica, los estudios complementarios que se les pueden pedir, que se lo pueden leer en cualquier lugar, no vamos a detenernos muchos ahí. Lo que sí yo quiero que tengamos en claro son cómo catalogar o cómo clasificar mi paciente una vez que yo le pongo el sello, le pongo la etiqueta de hipertenso, ¿está? Y en base a eso ajustar dependiendo de los factores de riesgo cardiovascular que puede llegar a tener ese paciente, que son fundamentales a la hora de tratar un paciente con hipertensión arterial. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahora díganme por favor, porque hoy los chicos me decían que vivían ahí. Y se les queda una barra o algo como que molesta la diapositiva, díganme por qué hoy a los chicos le quedaba. ¿Está? No, perfecto. Estamos, chicos. Bueno, en cuanto a la hipertensión arterial en sí, obviamente, por definición, bastante sencilla, ¿no? Que es la elevación sostenida de las cifras tensionales por arriba de los valores estimativos como normales, ¿está? De los cuales tenemos que tener en cuenta la presión arterial sistólica y la diastólica, y obviamente la mayoría de las veces están en conjunto las dos, ¿está? Pero puede haber situaciones en las que tenga la elevación de solo una de las dos, sobre todo la sistólica, en forma aislada. Esta elevación se tiene que presentar en dos tomas separadas, generalmente se solicita entre 7 días entre toma y toma, ¿tá? Entonces, yo puedo diagnosticar a mi paciente como hipertensión arterial. Entonces, mayor de 140-90, ¿tá? 140 sistólica y 90 de diastólica. Salvo una situación en la que, o salvo un evento en la que el paciente ya desde el primer día, desde la primera toma, yo digo que este paciente es hipertenso. ¿Estamos? Esto es importante, las dos tomas, porque muchas veces los pacientes suelen venir y genera cierta ansiedad el estar en la consulta, por ahí el paciente viene teniendo situaciones de ansiedad o algo previos a la consulta que hacen que por ahí sus cifras tensionales estén un poquitito elevadas y no sean verdaderas. ¿Está? Muy bien. La clínica que va a presentar esta patología es muy inespecífica, no hay síntomas patognomónicos de la hipertensión arterial, pero sí signos y síntomas muy sugestivos de que el paciente puede estar teniendo cifras elevadas de tensión arterial. ¿Estamos? Generalmente hay que tener presente en todos aquellos pacientes de más de 18 años, hacer un control de su tensión arterial, sobre todo a la hora de la consulta, y los síntomas que pueden asociarse a la misma son hipertensión, cefalea, mareos, debilidad, visión borrosa o escotomas, ¿tá? Un pequeño tinnitus o pérdida de la audición parcial, de un lado de forma bilateral, sentir como un hormigueo, parestesias o debilidad de los miembros superiores y de los miembros inferiores, pero todos ellos son inespecíficos. ¿Estamos? Ahora bien, una vez que yo tengo mi paciente que tiene su hipertensión arterial o que yo estoy estudiándolo para llegar o no al diagnóstico de hipertensión arterial, los factores cardiovasculares, los factores de riesgo cardiovasculares son fundamentales, son fundamentales a la hora de estudiar a este paciente. Para eso hay pequeñas tablas, ¿tá? Que se consigue en cualquier libro, en cualquier revista, en internet, donde están los factores, como vamos a ver ahora, ¿tá? Que todos deberíamos, todo aquel que haga clínica, ¿tá? Consultorio clínico, debería tener esas tablitas. ¿Estamos? Yo tengo mi maletín siempre y ahora le voy a mostrar cuál es. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro paciente y que estamos estudiando como probable hipertensión arterial, tenemos que tener en cuenta muchas veces el horario, ya que la presión puede variar, la presión puede variar dependiendo de la hora del día. Para eso muchas veces se utiliza un estudio complementario que es el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que sirve para ponerlo al paciente el dispositivo, se lleva a la casa y ese dispositivo durante 24 horas le toma la presión. Entonces me sirve
para descartar que no sea una hipertensión inducida por la atención médica o la hipertensión de la bata blanca o el polo blanco, como van a escuchar. Por ahí está situaciones del estrés laboral o en ciertos momentos del día donde la presión se modifique y nosotros ajustaríamos el tratamiento en base a lo mismo. ¿Estamos? Perdón. No me voy a detener mucho en la toma de la presión, esto ya saben, ya vieron desde semiología, fisio, ya vienen viendo, pero lo que sí hay que tratar es que el paciente esté sentado, esté relajado y con el brazo desnudo. Es muy común por ahí ahora en invierno, que vienen los pacientes con 3 buzos y 2 camperas y lo que hacemos es le arremangamos hasta acá arriba todo para tomarle y queda acá todo apretado. No, así no sirve, tiene que estar despejado el miembro superior a la hora de tomarlo. ¿Está? Muy bien. Hoy en día ya están permitidos, o por lo menos son de confiabilidad, los termómetros digitales. Está incluso en los últimos congresos de cardiología, ya presentaban como en los estudios o los trabajos ya con dispositivos digitales. ¿Está? Un segundito, chicos. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente con sospecha de hipertensión o que estamos estudiando como hipertensión, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico y catalogarlo, etiquetarlo a mi paciente qué tipo de hipertensión tiene. Entonces, una de las clasificaciones son en cuanto a los valores de la presión arterial. ¿Estamos? Cuando tenemos la presión óptima, ¿tá? Que es menos de 120/80. Está normal o normal alta, que es de 129 hasta 129/84. Limítrofe o normal alta de 130 a 129, 85, 89. La presión hipertensión grado 1 es de 140 a 159 y 90 a 99. La hipertensión grado 2, más de 160 a 100. Y acá hay que tener en cuenta algo, ¿tá? Si yo tengo un paciente que en la primer consulta ya tiene cifras de más de 180, 110 en 2 tomas separadas de 30 minutos de ella en esa consulta, ¿estamos? El paciente ya es hipertenso o se lo diagnostica de hipertensión ya desde esa primera consulta. Entonces esto hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. Por eso yo le decía que una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de el diagnóstico de la hipertensión son los valores de presión y etiquetarlo a mi paciente dentro de qué grado de hipertensión el paciente maneja. La mayoría de las veces el paciente se lo encuentra en hipertensión grado 1, entre 140 y 160 y 99, 90 y 99, ¿tá? En esta etapa. Y esto es fundamental porque a la hora de la elección del tratamiento va a importar no solo los valores de tensión arterial que tenga el paciente, sino también los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Estamos? Entonces, una vez que nosotros tenemos la sospecha, lo estamos estudiando hoy, ya incluso lo diagnosticamos de hipertensión a nuestro paciente, lo que tengo que hacer es empezar a hacer todo el interrogatorio y todo el examen físico para estudiar bien al paciente. Sobre la alimentación, los hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, si el paciente hace alguna actividad física o su estado de si es muy sedentario, determinar la presencia de otros factores de riesgo y calcular el riesgo cardiovascular, como decía yo, como vamos a ver ahora. Descartar causas de hipertensión secundaria, o sea, ver todo lo que es la parte renal, la parte endocrina, como el hipoaldosteronismo, y otras causas más graves, como el feocomocitomas, que ya veremos en su momento. ¿Estamos? Diagnosticar la presencia de órgano blanco es fundamental, ya que muchas veces los pacientes tienen muy elevadas las cifras de TA y son totalmente asintomáticos. Pero eso no quiere decir que los órganos por dentro no estén sufriendo por esas cifras de TA elevadas. Fíjense acá en cuanto al examen físico, hay que ver la historia personal y familiar, ya que la carga genética es muy importante, si hay familiares directos de la niña con antecedentes de hipertensión arterial, ver causa de hipertensión arterial secundaria, entonces ver si hay antecedentes familiares de enfermedades renales, y ¿cómo se llama?, de alteraciones endócrinas o metabólicas, estudiar sobre los hábitos tóxicos del paciente, si consume drogas, si consume tabaco, si consume alcohol, si el paciente es diabético o no, su estado del peso, si está en sobrepeso, en obesidad o normopeso, la cantidad de ejercicio que hace, si hay
sobrepeso o obesidad, siempre interrogarlo a él, sobre todo a la pareja que lo acompaña, la presencia de ronquidos para sospechar ante una apnea del sueño que puede llegar a presentar el paciente. ¿Está? Y obviamente, evaluar todos los hallazgos semiológicos secundarios a la hipertensión arterial que podemos encontrar, ¿no? A nivel de cerebro y de los ojos, ver alteraciones del campo visual, si el paciente tiene antecedentes de accidentes cerebrovasculares con focalización neurológica, hemiplejías o hemiparegias, o alteraciones de la movilidad de alguno de los miembros. A nivel del corazón, ver si el paciente ya tuvo un infarto agudo del miocardio, si tiene antecedentes de alguna cirugía cardíaca o alguna otra internación por un evento cardiovascular, la presencia de síncope o palpitaciones. A nivel renal, siempre interrogar si el paciente orina bien, cómo está orinando, si hay presencia de hematuria. Después, si el paciente ya tomó alguna vez alguna medicación antihipertensiva, cómo se adaptó el paciente, por qué lo dejó, si lo dejó, ¿tá? Y cómo anduvo ese tratamiento que el paciente ya haya hecho. Estamos al examen físico, obviamente, si yo tengo que buscar o sospechar de una hipertensión secundaria, el examen físico voy a encontrar un montón de cosas que me pueden llegar a sugerir de cuál puede ser la causa de mi hipertensión. Si yo tengo una paciente con un síndrome de Cushing, voy a tener esa obesidad central, esa, ¿cómo se llama?, redistribución pilosa, voy a tener las estrías rojo vino violáceas a nivel del abdomen, la jiba de búfalo, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Puedo tener estigmas cutáneos de neurofibromatosis en el feocromocitoma, a nivel de la palpación abdominal puedo encontrar los riñones aumentados de tamaño y me hacen pensar en una enfermedad renal poliquística. Estamos a ocultar el abdomen para ver si tengo soplos, ¿tá? Puede ser por aterosclerosis o obstrucción de las arterias renales, y etcétera, etcétera, todo buscando signos de que puedan justificar una hipertensión arterial secundaria, sobre todo los pacientes jóvenes, como decíamos hoy, 18 años en adelante, que nosotros por ahí sospechamos que tengan hipertensión, comparar los miembros superiores, ya sea los pulsos o las tomas de la presión de los miembros superiores, porque puedo tener una coartación de aorta y haber una diferencia entre los pulsos de los miembros superiores o incluso de los miembros superiores con los miembros inferiores. ¿Tá? Entonces siempre tener presente la evaluación de los pulsos de los 4 miembros. ¿Está? Ver la presencia de arteriopatía periférica, antecedentes del peso del paciente, porque el paciente antes era muy obeso, después disminuyó de peso, o al revés, era muy delgado y ahora está aumentando bruscamente de peso. Entonces, toda esa evaluación del examen físico me va a servir. Cuando yo quiero pedir un estudio complementario, el laboratorio va a ser fundamental a la hora de también evaluar la presencia de daño de grano blanco y de última estudiar una posible causa secundaria. Entonces voy a ver el estado del hemograma para ver la hemoglobina en hematocrito si el paciente no tiene presencia de anemia. ¿Tá? La glucosa, fundamental, ya que suele estar muy asociado a la diabetes mellitus y las dos juntas son patologías que hay que tener muy presente. El perfil lipídico del paciente para ver cómo están los valores de colesterol y triglicéridos, los ionogramas, el ácido úrico, la función renal, ¿tá? Con urea y creatinina y ver la tasa de filtrado glomerular. Obviamente pedir un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver el estado eléctrico del corazón y que me sean sugestivos por ahí de haya signos de hipertrofia ventricular o agrandamiento de las cavidades cardíacas secundarias o por remodelación del corazón a la hipertensión arterial, que se puede complementar por un ecocardiograma que me va a permitir ver por dentro del corazón cómo se mueve y ver las características de las válvulas del corazón. Si me queda alguna duda, puedo hacer el monitoreo ambulatorio de la presión arterial por 24 horas para ver cómo se comporta durante un día, como hoy, la presión arterial, y después completar el estudio de todo, si yo tengo presencia o sospecha de aterosclerosis, que esa sea la causa de mi hipertensión arterial, estudiar todos los vasos carotídeos, vasos periféricos. Hacer un fondo de ojo para descartar la presencia de lesiones de la retina por la hipertensión, y obviamente hacer hincapié en todo el correcto interrogatorio que hay que hacer en un paciente. Estamos las indicaciones clínicas de... Sí, perdón, Josefina, puedo ir, díganme nomás, chicos. Esto yo hablo porque tomo como que es ya sabido esto, ¿estamos? Bien, entonces, yo tengo muchas veces llegar al diagnóstico de la hipertensión arterial es pura y exclusivamente clínico. Entonces yo tengo que evaluar y estudiar bien a mi paciente
pero muchas veces en la consulta mi paciente suele haber una discordancia entre los hallazgos que yo tengo y lo que mi paciente me dice. Muy común, por ahí que vos le tomás la presión está alta y el paciente dice, doctor, yo me controlo siempre mi presión y mi presión está bien. Entonces puede ser una hipertensión secundaria a la atención médica, o sea, una hipertensión de la bata blanca. Entonces, para esos casos hay estudios complementarios, que es el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que sirve para llegar al diagnóstico certero de este tipo de hipertensión. Fíjense acá, las indicaciones específicas de colocarle un mapa al paciente es la discordia acusada entre la presión de la consulta y el domicilio del paciente, como decía hoy. Cuando yo le digo, le tomo la presión está alta y el paciente me dice que él se controla en su casa y que siempre tiene bien la presión arterial. Evaluación del descenso exagerado de la presión arterial, sospecha de hipertensión arterial nocturna en ausencia de caída de la presión arterial durante el descanso, ya que durante la noche suele bajar la cifra de tensión arterial, se llama un patrón Dipper, se suele bajar con los sueños, etcétera, etcétera. ¿Está? Y fíjense las indicaciones clínicas de estos estudios, ¿está? Cuando decíamos hoy, la sospecha de la hipertensión de bata blanca, la hipertensión grado 1 en la primera consulta, la presión normal alta en la consulta, en varias consultas, estamos, identificación del efecto de la bata blanca en pacientes hipertensos, entonces el paciente por ahí durante la consulta siempre le encontramos alta la presión, pero después cuando va a la casa está más tranquilo, sale del ambiente hospitalario médico, el paciente se mejora su tensión arterial. ¿Estamos? Muy bien. Entonces suelen preguntar, o sea, para que tengan, ¿por qué pongo esto acá? Esto pueden encontrar en la guía de hipertensión arterial de la revista o de la Sociedad Argentina de Cardiología o de la Sociedad Europea de Cardiología. Están todos estos cuadritos que van a ver acá. ¿Tá? Y le pongo esto porque solían preguntar, ¿entienden? Entonces decían, ¿qué pacientes yo le puedo pedir el mapa? ¿Tá? Me acuerdo que hicieron esta pregunta, por eso pongo estos cuadritos acá para tener recuerdo. ¿Estamos? Fíjense acá. En cuanto a las historias clínicas, si yo te sospecho una enfermedad renal poliquística o enfermedad parenquimatosa renal, hay que ver antecedentes, si hacía infección urinaria a repetición, si tenía hematuria, si hay antecedentes familiares de enfermedades poliquísticas, si hay antecedentes de quistes en otros órganos, por el paciente ya se haya hecho una ecografía renal una ecografía hepática y ya le había encontrado que el hígado estaba lleno de quistes, entonces en esos pacientes hay que ver los riñones para descartar las enfermedades poliquísticas, etcétera, etcétera. Si tengo enfermedad de la estenosis de las arterias renales, tengo que siempre tener presente la presencia de soplos a nivel abdominal, entonces estudiar, hacer un correcto interrogatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es cómo interrogarnos, más chicos, no nos vamos a detener mucho acá, el diagnóstico de hipertensión, eso pueden leer en cualquier libro de medicina interna. Lo que sí vamos a hacer es esto acá. Hay 3 puntos que son clave en cuanto al tratamiento. Se recomienda la pronta instauración de tratamientos farmacológicos en individuos con hipertensión grado 2 o 3 de cualquier nivel de riesgo cardiovascular, unas semanas después o al mismo tiempo que se implementan los cambios del estilo de vida. ¿Qué quiere decir con esto, chicos? Que todo paciente con hipertensión grado 2 o 3, como dijimos, más de 160-100, tiene que tener un tratamiento farmacológico, independientemente de las medidas higiénicas dietéticas. Y como vamos a ver ahora, el tratamiento de la hipertensión arterial tiene 2 pilares que son fundamentales, las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Y en esta patología, como en muchas otras, pero sobre todo en esta patología, chicos, el tratamiento no farmacológico es de vital importancia. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando está por ahí medio rebelde su presión y el paciente le cuesta adaptarse a las medidas no farmacológicas, yo siempre digo al paciente, yo te puedo dar una bolsa gigante de pastillas y vos tomás 20 pastillas por día, pero si vos seguís comiendo salado, seguís comiendo frito, no haces una actividad física, no bajas un poco de peso y va a ser difícil, las drogas no son mágicas tampoco. ¿Estamos? Se recomienda también la reducción de presión arterial con tratamiento farmacológico cuando el riesgo cardiovascular es alto o hay daño de órgano blanco, a pesar de que mi paciente tenga una hipertensión de grado 1, o sea que sea una hipertensión de 140 a 159 de sistólica y de 90 a 99 de diastólica.
¿Estamos? En esos pacientes que tengan una hipertensión leve, vendría a ser grado 1, pero que tengan alto riesgo cardiovascular, que ahora vamos a ver cómo se calcula el riesgo cardiovascular, se trata en forma farmacológica, sí o sí, se trata de tener los niveles de tensión arterial lo más normal posible. ¿Estamos? Y en los ancianos se recomienda el tratamiento farmacológico siempre que la presión arterial sistólica sea más de 160. Y esto se debe a que a medida que nos vamos haciendo adultos, que nos vamos haciendo más grandes, las arterias se vuelven más rígidas por una cuestión de arteriosclerosis, de la calcificación de las arterias. Entonces, normalmente nuestra presión sistólica asciende. Lo que hay que tener en cuenta es que los pacientes añosos, o sea, más de 70, 75 años, que tengan 140, 150 de sistólica, está bien. No hay que preocuparse por eso. Hay que empezar a prestar atención cuando tengan más de 160 de sistólica. Y el objetivo es que estén menos de 160. Tampoco llevarla a 110, 60, porque como están rígidas las arterias, va a hacer hipotensión en el paciente, o se va a comportar como una hipotensión arterial. ¿Estamos? Como decíamos hoy, el tratamiento hipertensivo están las medidas farmacológicas y no farmacológicas, y las dos son extremadamente importantes a la hora del tratamiento de la hipertensión. ¿Estamos? En primer lugar, obviamente, evaluar el factor de riesgo cardiovascular, como decía lo que vamos a ver ahora, y el riesgo cardiovascular global. La presencia o ausencia de diabetes, fundamental, ya que la asociación de hipertensión y diabetes producen un alto riesgo cardiovascular, sobre todo si las dos están descontroladas. El sexo, se vio que el sexo masculino es más riesgoso que el sexo femenino. El fumador, o sea, si fuma o no, la edad del paciente, la presión arterial sistólica y en los valores de colesterol. Entonces, fíjense acá, de todos estos, salvo la edad, que no nos podemos sacar la edad, ¿estamos? Todos los otros factores de riesgo se pueden corregir, ¿está? Y eso es fundamental para explicarle al paciente y para tratar de que el paciente se adapte a nuestro tratamiento. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, fíjense, estas son las tablitas para calcular el riesgo cardiovascular. Seguramente por ahí habrán visto, cuando vean nutrición, chicos, seguramente van a ver, porque el profesor siempre explica esto. Entonces, fíjense que tenemos dos tablas acá. Esto yo tengo plastificado en mi maletín siempre, ¿tá? Entonces, cuando yo tengo los pacientes hipertensos recién diagnosticados, evaluamos esto. Tengo los pacientes con diabetes y los pacientes sin diabetes. A su vez, tengo divididos en columnas entre hombres y mujeres, fumadores y no fumadores, y donde tengo la edad por un lado, los valores de colesterol, ¿tá? Y los valores de tensión arterial que tiene mi paciente. ¿Está? Fíjense que llama mucho la atención dos cosas. Primero y principal, que en el hombre, más allá de los puntajes que sumemos, en el hombre es mayor el riesgo que en la mujer, en línea general, ¿tá? Y a su vez, en los diabéticos es mayor el riesgo cardiovascular que en los pacientes no diabéticos. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá más grande, ¿está? Esto en los pacientes con diabetes. Vamos a suponer que mi paciente tiene 60 años, ¿está? Es fumador, ¿está? Que manejes cifras de colesterol de 230 para arriba, entonces ya lo tenemos acá mi paciente, y va a depender de la cifra de tensión arterial. Sobre todo si tiene de 160 para arriba, ¿tá? Lo ponemos acá. Este es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Fíjense, ¿qué significa? Que tiene más del 40% de probabilidad de hacer un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Cuando hablo de evento cardiovascular me refiero a que hago un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, un edema agudo pulmonar hipertensivo, una muerte súbita de causa cardiovascular, una disección de aorta, etcétera, etcétera. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Hago un parate y pregunto, ¿estamos bien hasta acá? ¿Vamos bien ahí? ¿Está? No me acuerdo quién era que me había preguntado, Josefina, ¿estamos bien a esa velocidad? ¿Está? Entonces podemos continuar. Perfecto, chicos. ¿Estamos? Entonces, obviamente hoy en día están en los celulares, hay programitas, hay aplicaciones o en internet en la que podemos cargar los datos del paciente y él te calcula el riesgo cardiovascular. Pero por esto va a ser fundamental, porque acuérdense, no es lo mismo un paciente que tenga una hipertensión grado 1, 2 o 3, y tampoco es lo mismo un paciente que tenga un riesgo cardiovascular leve, moderado, severo o muy severo. ¿Está?
y la combinación de ambos, ¿está? Pues como vimos hoy, si yo tengo un paciente que tenga una hipertensión grado 1, o sea que tenga una tensión arterial sistólica entre 140 y 59 y 90 y 99, pero con alto riesgo cardiovascular, esos son pacientes que el tratamiento hay que ser un poquitito más agresivo que en un paciente que no tenga riesgo cardiovascular. ¿Estamos? Entonces, la intervención sobre los factores de riesgo cardiovascular y el objetivo del tratamiento antihipertensivo, el objetivo primariamente disminuir que el paciente se muera o que haga enfermedades que puedan comprometer la vida de mi paciente. ¿Estamos? El objetivo secundario está promover el modo de vida saludable, mantener los niveles adecuados de TA y de colesterol, controlar la glucemia y evitar o abandonar el cigarrillo. Eso siempre suele ser un factor de riesgo, perdón chicos que se me va la silla, suele ser un factor de riesgo fundamental a la hora de las patologías cardiovasculares. ¿Está? Muy bien. El tabaco sigue siendo un factor de riesgo fundamental. ¿Cómo procedemos entonces? La prevención primaria, entonces cambiando el estilo de vida, dependiendo del factor de riesgo cardiovascular de mi paciente, asociamos o no el tratamiento farmacológico. ¿Está? En la prevención secundaria, o sea, cuando el paciente ya está con su hipertensión, tuvo una lesión secundaria o su hipertensión, está modificación intensa de los estilos de vida, ya me refiero a la dieta, a la actividad física, a bajar de peso, etc. Y el tratamiento farmacológico específico para cada uno de los pacientes dependiendo de sus factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un colesterol de más de 310, ¿no? Con un colesterol HDL alto, la relación del colesterol total y HDL alto, sin enfermedades cardiovasculares establecidas, pero con TAs previamente elevadas, ya una hipertensión grado 2, fíjense acá, de diabetes tipo 1 o tipo 2, o insuficiencia renal, estos pacientes son de altísimo riesgo vascular. Se asume que ya al tener la lesión renal, ya se actúe como prevención primaria. O sea, hay que hacer muchísimo hincapié en las medidas higiénico-dietéticas, en el tratamiento de las medidas higiénico-dietéticas. La disminución del consumo de sodio en la dieta es fundamental, sobre todo ya en aquellos pacientes mayores de 45 años, un ejercicio aeróbico que tiene que ser sostenido por lo menos por 40-45 minutos y por lo menos 3 veces a la semana para que sea de utilidad. La disminución del peso demostró que reduce por sí sola las cifras tensionales en pacientes que tengan el hábito de consumir alcohol. La disminución del consumo de alcohol, fíjense, al menos un 60% logra un descenso modesto de la tensión arterial. Todas las técnicas antiestrés que se pueden imaginar hoy en día que se utilizan en el yoga, la relajación, la meditación, etcétera, etcétera, se utilizan también para bajar los niveles de ansiedad y bajar así la tensión arterial, y el consejo antitabáquico es fundamental para disminuir los riesgos cardiovasculares. ¿Estamos? Esta es la dieta DASH, que es una dieta general, específica, si bien esto hay que ajustarlo a cada paciente, por lo tanto, cuando vamos a dar el tratamiento no farmacológico en mi paciente y evaluemos el ajustar la dieta del mismo, el trabajo con la nutricionista va a ser fundamental, ya que no todos los pacientes pueden continuar o respetar esta dieta. Y la ideal es que tratar de mantener un índice de masa corporal en mi paciente lo más normal posible. ¿Estamos? Muy bien. No. Fíjense acá, perdón, tratamiento no farmacológico. La disminución del peso, nomás chicos, que el paciente mantenga su índice en masa corporal o lo más normopeso que se pueda, baja hasta casi 20 milímetros de mercurio de tensión arterial. O sea que si yo tenía un paciente con una hipertensión grado 1 de 155, ponerle 95, solo con bajar de peso sin tomar ninguna otra medicación, ya es suficiente para por lo menos que baje unos 20 puntos y mi paciente me va a quedar con 125 de sistólica y ya prácticamente normal la presión, ¿está? Y no va a requerir de tratamiento farmacológico. Fíjense que todos los otros mecanismos no farmacológicos por ahí no descienden mucho la cifra de tensión arterial, obviamente todos en conjunto van sumando y me sirven para descender la tensión, pero el que demostró que es más importante a la hora del tratamiento no farmacológico es la disminución del peso y la dieta del paciente. ¿Estamos?
Entonces, fíjense en estos casos acá. Si yo tengo un paciente con hipertensión grado 2, o sea, más de 160 o 100, o grado 1, pero que tenga el daño de algún órgano blanco, se hace ya un tratamiento farmacológico de entrada. ¿Está? Muy bien. Si tengo una TA menos, o sea, de hipertensión grado 1, el tratamiento farmacológico va a depender del riesgo cardiovascular de mi paciente. Si mi paciente tiene 150, 90 en varias consultas, eso ya es una hipertensión grado 1. Yo ya le hice el diagnóstico de hipertensión a mi paciente. Ahora bien, la pregunta es, ¿será que le iniciamos tratamiento farmacológico ya o no? ¿De qué va a depender eso? Está del riesgo cardiovascular de mi paciente. Si es diabético, la edad del paciente, los niveles de colesterol y si fuma o no. Si yo tengo un bajo riesgo, ¿está? En esos casos puedo probar solo con las medidas higiénicos dietéticas. ¿Estamos? Disminuir el consumo de sal y de grasas y bajar de peso y actividad física. Con eso ya suele ser suficiente como tratamiento, ¿está? Para la hipertensión arterial. Ahora, si ya tengo un riesgo alto, muy alto, ahí sí el tratamiento farmacológico está indicado sí o sí, no importa sea una hipertensión de grado 1. En ese caso el tratamiento farmacológico está indicado sí o sí, y ahora vamos a ver cómo elegimos la medicación. Estamos, en cuanto al tratamiento farmacológico, obviamente la probabilidad de obtener un mayor beneficio de este tratamiento es dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Como decía hoy, si tengo una hipertensión grado 1 sin riesgos cardiovasculares, por ahí el tratamiento farmacológico no es de utilidad, por lo menos al inicio. Se recomienda disminuir la cifra de tensión arterial siempre menos de 140/90 en todos los pacientes hipertensos. ¿Estamos? O sea, nuestro primer objetivo, si yo le hago el diagnóstico de hipertensión a mi paciente, es que tenga menos de 140/90. Es el primer objetivo. Después le ajustaremos más de a poquitito. En los pacientes diabéticos o los pacientes con insuficiencia renal, estos valores son un poquitito más estrictos, ya que la asociación de hipertensión arterial y la diabetes en sí generan lesiones los dos juntos al riñón y obviamente puede deteriorar mucho su función renal. Por lo tanto, en los pacientes diabéticos nuestros objetivos son un poquitito más bruscos, digamos, ¿tá? Entonces las cifras tensionales deseadas en los pacientes diabéticos son menos de 130/80. ¿Va? Muy bien. En los casos de la hipertensión aislada, o sea, se trata, como dijimos hoy, se trata en los casos de los ancianos, pero cuando tiene la TA más de 160 nomás de sistólica, ¿está? Pero tengo que tener cuidado las dos cuando voy a bajar. Si yo le estoy tratando y la sistólica me baja, pero la diastólica está menos de 60, hay que tener cuidado porque se vio que a largo plazo estos pacientes tienen mayor riesgo de generar accidentes cerebrovasculares. Perdón. En los pacientes añosos, más de 80 años, la cifra máxima como normal es de 150/90. Hasta ahí podemos aceptar. ¿Estamos? En los pacientes mayores de 55 años, el acento se debe poner en lugar en control de la presión arterial sistólica y dependiendo de los factores de riesgo cardiovascular, obviamente, que tiene mi paciente. Y un dato importantísimo es que para llegar al objetivo final de mi tratamiento y para ver si realmente funcionó mi tratamiento antihipertensivo, generalmente se suele esperar hasta 3 meses. Y esto es fundamental porque por ahí el paciente empieza a tomar una medicación, empieza a hacer su dieta, su ejercicio y no quiere una solución rápida, una respuesta rápida. Entonces hay que explicarle al paciente que tenemos que esperar por lo menos hasta 3 meses para decir, bueno, mira, sí va a andar el tratamiento. Bien, la elección del fármaco va a depender obviamente de cada característica del paciente, del riesgo cardiovascular del paciente y de alguna otra enfermedad que tenga el paciente de base acompañando a la hipertensión arterial. Las drogas que utilizamos son los diuréticos tiazídicos, los IECA o los ARAS-2, los bloqueantes cálcicos, sobre todo los dihidropiridínicos, los beta bloqueantes, que ya son de segunda elección, los betabloqueantes, los diuréticos de asa como la furosemida o los antagonistas aldosterónicos. Los de primera elección o de primer nivel son los diuréticos tiazídicos, los IECA o los ARA2 y los bloqueantes cálcicos, sobre todo los hidropiridínicos. ¿Estamos? Fíjense acá. Fíjense acá, pongo este cuadrito acá para que ustedes vean, dependiendo de la familia de las drogas, cuáles son los pacientes que más se prefiere utilizar. Ahora terminando la clase, vamos a englobar todo esto. Y esto es fundamental, chicos, porque yo a la hora de elegir un antihipertensivo, yo tengo que tener presente
las indicaciones y las contraindicaciones de esas drogas. ¿Está? Yo tengo muy buenos antihipertensivos que están contraindicados en ciertas patologías. Entonces tengo que optar por otro fármaco para el tratamiento. Acá. Entonces, de los diuréticos, los más utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial son los diuréticos tiazídicos. De ellos, la hidroclorotiazida es el más común, digamos, en el mercado. Esto puede variar un poquitito dependiendo de la zona, pero en líneas generales la hidroclorotiazida es la más utilizada. ¿Estamos? En la familia también solemos encontrar. Los diuréticos de ASA, la furosemida, lejos de la más utilizada, pero son antihipertensivos de segunda línea. Y los roedores de potasio, sobre todo la espironolactona y la pleurenona, que tienen situaciones específicas en las cuales se da. ¿Estamos? Muy bien. Los diuréticos tiazídicos, entonces, son inhibidores de los contrasportes sodio-cloro, ustedes ya saben, entonces aumenta la excreción de sodio, se pierde sodio y agua. ¿Cuál es el problema o qué hay que tener cuidado en los diuréticos tiazídicos? En aquellos pacientes diabéticos y en los pacientes con gota, que tengan hiperuricemia, porque estos diuréticos generan hiperuricemia. Entonces hay que estar contraindicado en pacientes con gota. De la dosis que se utilice va a haber la alteración hidroelectrolítica, como las hiponatremias o la hipopotasemia que puede generar esto. ¿Estamos? Los pacientes ancianos tienen cierta utilidad también porque como genera una hipercalcemia, asociándolo a vitamina D, podemos fortalecer la estructura ósea de los abuelitos. Entonces eso es otro punto a tener en cuenta a la hora de elegir un antihipertensivo. ¿Estamos? Muy bien. Las interacciones que tiene con otros fármacos son, esperen que me están preguntando acá, doctor, si le medica a un paciente que es hipertenso, ¿también debería pedirle que se mida la presión todos los días hasta una nueva consulta para ver si hubo efectos positivos en el tratamiento? Obvio, Matías, obvio. Siempre que se le deja un tratamiento, hasta incluso ponerle que vos venís conmigo en la primer consulta y yo acá te encuentro 140, 90. Digo, está con ya son cifras elevadas de TA. Digo, vamos a hacer lo siguiente, te tomás una semana la presión, ¿vamos? Te tomás una semana la presión y vemos cómo está. Y le explicás, si en el transcurso de esta semana tenés un registro de más de 18, 10 de presión, o 180, 100 de presión, y te venís, ya está, ya no hace falta más que se controle, ese paciente tiene que empezar un tratamiento sí o sí. Lo mismo si yo le dejo la presión, la medicación para la presión, lo ideal sería que el paciente se controle, entonces yo sé cómo se comporta o cómo está respondiendo al tratamiento que yo le estoy dejando. ¿Estamos, Matías? Muy bien. Las interacciones que tienen los diuréticos tiazídicos son principalmente con los anticoagulantes, que hay que tener cuidado porque obviamente si el paciente tiene ya hipertenso de larga data y por ahí hay arritmias que están muy asociadas a la hipertensión arterial, entonces pueden estar anticoagulados. Y esos pacientes que toman anticoagulantes hay que tener cuidado de los tiazídicos porque disminuyen el efecto anticoagulante. ¿Estamos? Pero a su vez aumentan la potencia anestésico de ciertos anestésicos, de los digitálicos, ¿está? O sea, el paciente puede hacer una intoxicación digitálica en asociaciones con otros diuréticos, obviamente. ¿Está? Muy bien. Los diuréticos de ASA, como la furosemida, que inhiben el transporte de sodio, potasio y 2-cloro, si bien este es un antihipertensivo de segunda línea, suele ser muy útil asociado a ciertas patologías como la insuficiencia cardíaca, la disfunción del ventrículo izquierdo y retención de líquidos, insuficiencia renal crónica. Muy bien, los efectos adversos de estos diuréticos, el principal es la hipopotasemia, el paciente se queja mucho de calambre, de debilidad muscular, obviamente la hipovolemia por la deshidratación que puede llegar a generar esta pérdida constante de líquido por la utilización de los diuréticos, la hiponatremia, hipomagnesemia y la hiperuricemia también. ¿Estamos? Y la ototoxicidad, pero esto es dependiendo de la dosis. ¿Estamos? Los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona o la pleurenona, son de mucha utilidad, pero no se utilizan de primera línea. Son drogas muy útiles y tienen indicaciones específicas. Sobre todo en la espironolactona, estamos en insuficiencia cardíaca, su adición, o sea, en darle, disminuye significativamente la mortalidad. Se vio en un estudio muy importante, un estudio más grande que tiene la cardiología, que es el estudio de Rales,
donde se estudió la espironolactona en los pacientes con insuficiencia. ¿Y qué se obtuvo como respuesta de ese estudio? Que todos aquellos pacientes que recibían espironolactona o algún antagonista aldosterónico con deterioro severo de la función ventricular izquierda presentaban una franca mejoría clínica y mejoraba la sobrevida a los 10 años. ¿Está? Incluso ese estudio no se llegó al final porque fue tan marcado el beneficio que ya se asumió que así servía, digamos. ¿Está? Los efectos adversos de los roedores de potasio, obviamente la hiperpotasemia, por la retención de potasio que genera, ¿está? Y hay que tener mucho cuidado si está asociado o no a un otro antihipertensivo. ¿Estamos? La espironolactona en el hombre genera ginecomastia, dolorosa, ¿está? Y feminización de la distribución del vello púbico. Y en la mujer, alteraciones menstruales. ¿Está? Muy bien. Las dosis, sobre todo fíjense la hidroclorotiazida, que es el más utilizado, viene de 12,5 a 50 miligramos. Se pueden tomar de a 1 o 2 veces por día. ¿Está? Después están los otros, como la plerinola, que decía yo, y la espironolactona, que son los antagonistas aldosterónicos, siempre asociados a otros diuréticos. Generalmente no se dan como monoterapia, o sea, como droga única para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Estamos? ¿Qué beneficio tiene la utilización de estos diuréticos? El bajo costo, porque realmente son baratos los diuréticos. Tiene escasos efectos secundarios a las dosis que se utiliza como antihipertensivos, pero siempre hay que tener cuidado la presencia de asociación con otras patologías las cuales puedan estar contraindicadas estas, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Muy bien. Otras drogas que se utilizan como antihipertensivos son aquellas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El IECA y los ARA2 son los más comunes, ¿estamos? Y después tenemos los menos utilizados, que son los inhibidores de la renina y los beta-bloqueantes que tienen cierto efecto disminuyendo la liberación de renina. De los inhibidores de la renina yo realmente no tengo experiencia con esa droga, ya que no la utilizo todavía. No tuve la necesidad o el requerimiento de utilizarla. Esto es todo el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Por un lado tenemos los IECA, que son los que inhiben esta enzima, y los ARA2 son los que se apoyan hacia el receptor sobre la porción AT1 del receptor de la angiotensina 2. ¿Estamos? Fíjense, acá están los inhibidores de la renina, como el alisquiren, ¿tá? Una droga que viene en dosis de 150 a 300 miligramos y se puede dar en 1 o 2 tomas por día. ¿Tá? Generalmente asociado de otro antihipertensivo. ¿Está? ¿Cuál es el problema del alisquiren? Es que produce gran efecto digestivo, ¿está? Como efecto adverso, diarrea, malestar estomacal, náuseas y vómitos. Está contraindicado en el embarazo. Los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, la droga más común, la que más hemos estudiado, es el enalapril. ¿Estamos? Que convierte la angiotensina 1 en 2, aumenta el óxido nítrico y las prostaglandinas vasculares. ¿Está? Y esto se suele asociar mucho a otros dos antihipertensivos como la hidroclorotiazida o bloqueante cálcico no dihidropiridínicos como la amlodipina. Las asociaciones más comunes de los IECA y los ARA2 son con la hidrocloro y con la amlodipina. En los pacientes de raza negra o en los pacientes ancianos, las concentraciones de renina en sangre son bajas. Por ahí suelen tener malas respuestas los ancianos a este tipo de antihipertensivo, y hay que tener en cuenta eso porque por ahí yo le estoy subiendo la dosis a mi paciente y el problema es que el paciente no obtiene una buena respuesta. Está el efecto adverso más frecuente de los IECA es la tos seca, o la molestia de la garganta, el carraspeo de la garganta y el angioedema. ¿Estamos? Ahora subiendo los ARA2, son drogas más nuevas, son drogas obviamente un poquito más caras, y como efecto tienen gran afinidad por los receptores AT1 de la unión de la angiotensina, bloqueando la misma. Lo bueno de esto es que al no bloquear la ECA, se evita el efecto adverso que suelen tener los IECAs con la tos. ¿Estamos? Tanto los IECAs como los ARA2, fíjense acá, previenen las enfermedades cardiovasculares en pacientes de riesgo y tienen un similar efecto sobre la mortalidad cardiovascular, mortalidad total, infarto y ACV. ¿Está? ¿En quién están indicados? Y esto es lo que usted tiene que tener en cuenta. ¿Está? ¿En quién están indicados los IECAs o los ARA2? Principalmente pacientes hipertensos con daño de órgano blanco, por ejemplo, que tengan hipertrofia ventricular izquierda, alguna nefropatía, una esclerosis
subclínica asociada a un síndrome metabólico como diabetes, etcétera, etcétera, y diabetes tipo 2, como dice acá. ¿Está? Muy bien. Tiene un leve efecto protector renal en el caso de pacientes ya presente proteinuria por lesión renal. ¿Estamos? Muy bien. Y están contraindicados en el embarazo, en antecedentes de angioedema, que hayan ingerido vieca o nadador y hayan tenido angioedema, en la hiperpotasemia y en la estenosis bilateral de la arteria renal. O unilateral en los pacientes monorreno. Fíjense la dosis que se utiliza en el Anapril de 5 a 40 miligramos, y los sartán, que por ahí es el más común de acá, de 25 a 100. Hoy en día está más de moda no, se utiliza más por la cuestión de efectividad del valsartán, que anda muy bien. El problema de los Aradorman hoy en día son los costos, chicos, están muy caros. Una caja de valsartán de 160 miligramos por 30 comprimidos, y ya en estas 3, 4 mil pesos seguro. ¿Está? Muy bien. Después tenemos los beta bloqueantes, los cardioselectivos y no cardioselectivos. ¿Estamos? De los cardioselectivos quiero probar dos nomás en este momento. Está el atenolol, que era el antihipertensivo beta bloqueante por elección hace muchos años. Si ustedes tienen algún abuelito o algún tío viejo, su papá por ahí son más grandes, pregúntenle si son hipertensos qué pastillas tomaban antes. O miren qué pastillas está tomando. Muchas veces el paciente tiene las indicaciones viejas de enalapril y atenolol, que era la combinación típica como antihipertensivo. Está con, obviamente, todos los efectos adversos que eso puede generar. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos los cardioselectivo y no cardioselectivo, y principalmente su efecto hipotensor es por disminución de la frecuencia cardíaca y generando una relajación periférica, los no cardioselectivos, como el carvedilol, que anda muy bien. Los efectos clínicos y adversos y contraindicaciones de estas drogas tienen un efecto antihipertensivo, antiarrítmico y antiquímico. Por lo tanto, están muy asociados a las cardiopatías isquémicas. Entonces, ni hablar. Si yo tengo un paciente hipertenso que requiere de tratamiento combinado, el beta bloqueante es una opción terapéutica ya desde entrada. ¿Está? Fíjense en la insuficiencia cardíaca, en las arritmias, en la disección de aorta. También en los pacientes con hipertensión y migraña, en el embarazo, en el hipertiroidismo y en la taquicardia o palpitaciones por ansiedad. En esos casos está indicado sin horario a la hora que quiera. ¿Está? Acá voy a hacer solo un parate sobre la disección de aorta, chicos. La disección de la aorta, el tratamiento es vasodilatador y beta bloqueantes. Y el beta bloqueante de elección para el tratamiento de la disección de la aorta es el propranolol. Propranolol siempre es de elección. Puedo utilizar cualquier beta bloqueante para el tratamiento de la disección de aorta, pero el de elección, el que mejor beneficio demostró, es el propranolol, chicos. Así como también los pacientes con hipertiroidismo, que pueden generar hipertensión arterial, incluso arritmias cardíacas, el propranolol suele ser la droga de elección. ¿Vamos? Los efectos adversos son obviamente la bradicardia por disminución de la frecuencia cardíaca, la alteración de la conducción y el broncoespasmo. Por lo tanto, está contraindicado en el asma, en los pacientes, claro, que tengan broncoespasmo de repetición, o en las bradiarritmias severas. Hay que tener mucho cuidado en la diabetes mellitus tipo 1 y en la claudicación intermitente, ya que no hay un consenso claro sobre qué pasa con la circulación de los miembros inferiores si tienen una circulación obstruida, digamos. La asociación de los beta bloqueantes con los bloqueantes cálcicos generalmente no está indicado, sobre todo de los beta bloqueantes con los no dihidropyridínicos como el verapamil y el diltiazem. En estos casos no se contraindica eso, no está indicado, perdón, eso. ¿Estamos? Hay que tener cuidado en esta época del año, chicos. Muchos consumen Febrigrip, Cura Plus, o sea, toda esa medicación. Entonces, esos tienen pseudoefedrina, y la pseudoefedrina puede aumentar debido a la vasoconstricción que esta genera. Entonces hay que tener cuidado hoy en día con estos antigripales y los pacientes hipertensos. El labetalol es un beta bloqueante muy útil, sobre todo en aquellos pacientes embarazadas con riesgo de eclampsia o preeclampsia.
Está la beta-aloglina vía oral y vía endovenosa, y generalmente para la internación tenemos vía endovenosa. Estamos el carvedilol, como dijimos hoy, que es un beta bloqueante no cardioselectivo. Es un antagonista de los receptores AT1 y B. Poseen actividad antioxidante, efecto cardioprotector y antiinflamatorio, por eso está indicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca y pacientes con infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense las dosis acá que se utilizan. El atenolol, que era el antihipertensivo por excelencia, se utilizaba 25 a 100. ¿Está? El carvedilol de 12,5 a 50. ¿Está? Y el bisoprolol de 2,5 a 10. ¿Estamos? Muy bien. Continuamos. Tenemos los bloqueantes cálcicos, ¿tá? Tenemos los dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos, ¿tá? Donde los no dihidropiridínicos, el verapamil y el diltiazem, tienen un gran efecto más cronotrópico negativo, ¿tá? Se utiliza más para ciertas arritmias y hay que tener presente la presencia de insuficiencia cardíaca, que están contraindicados los mismos. De los dihidropiridínicos, el más utilizado es la amlodipina. Esa es la droga por elección. ¿Estamos? Y sobre todo son las que más se asocian a otros, como vamos a ver. ¿Tá? Muy bien. Estos son los efectos. ¿Tá? Su efecto hipotetizador se ve en su capacidad de relajación del mucolisis, obviamente, y disminuir la resistencia periférica total. ¿Estamos? En cuanto a la clínica que puede llegar a tener, la acción prolongada, tiene una vida media larga, estos bloqueantes cálcicos, ¿tá? Sobre todo la amlodipina, ¿tá? Pero suelen tener cierto efecto adverso, como los edemas en menú inferiores, son edemas molestos, unos edemas muy duros, ¿tá? Que suelen hacer suspender la medicación. ¿Estamos? Muy bien. Un segundito. Muy bien. Como decía yo hoy, los dihidropiridínicos generan esos edemas periféricos, rubefacción y cefalea que suelen obligar a suspender el tratamiento con estas drogas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿quiénes están indicados? Así como mostramos en todos los otros fármacos hoy, ¿quiénes están indicados los bloqueantes cálcicos? En la hipertensión sistólica del anciano, en la hipertensión en el angor crónico estable, para pacientes que tengan angina de pecho, en la hipertensión de alto riesgo, ¿tá? Generalmente asociado a otros fármacos, hipertensión y enfermedades cardiovasculares periféricas, en hipertensión y la migraña, como el verapamilo, en la hipertensión en los pacientes con trasplante renal, en los enfermos que reciben alta dosis de AINES, en el síndrome de enfermedad de Raynaud, que sirve para la vasodilatación periférica. Yo tengo una paciente hipertensa que está tratada con valsartán y amlodipina. ¿Tá? Hipertensa y hace episodios de Raynaud, y con la amlodipina que le agregué anduvo muy bien, sobre todo que le bajé la dosis de valsartán y le asocié a la amlodipina. ¿Estamos? Y obviamente falta un control adecuado con otras drogas. ¿Tá? Acuérdense que la hipertensión podemos demorar hasta 3 semanas, 4 semanas en lograr ver una respuesta concreta de mi fármaco. ¿Está? Entonces eso tengo que ir rotando si no controlo. Entonces si no controlo con esos fármacos puedo asociarles a esto. Fíjense la dosis, sobre todo el amlodipino, ¿tá? Que es de 2,5 a 10 miligramos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces fíjense esto acá que me parece muy importante, donde tenemos las contraindicaciones de los fármacos, y esto me va a ayudar a elegir el fármaco una vez que yo hago mi diagnóstico de hipertensión. Entonces, si yo tengo un grado de hipertensión, yo voy a elegir el fármaco, pero voy a ver en qué casos están contraindicados. Los diuréticos, sobre todo los tiazídicos, están contraindicados si el paciente tiene gota. Por lo tanto, eso ya es un motivo para no dar este fármaco. Y eso hay que tener en cuenta porque cuando se le presente un caso clínico a la hora de rendir el examen, ¿tá? Generalmente se le da los valores de tensión arterial y se le da 1 o 2 datos para tener en cuenta a la hora de la elección del fármaco a utilizar.
Entonces yo te pondría un paciente que tenga 3 registros separados por una semana de 150 a 90, es una hipertensión grado 1, ¿tá? Que no mejora tras haber bajado 5 o 6 kilos de su peso y mantenido las medidas higiénico-dietéticas, por lo tanto usted desea iniciar tratamiento farmacológico. ¿Está? Como antecedente de importancia, el paciente tiene haber sido tratado por un tofobotoso. ¿Estamos? Entonces, muy bien. ¿Cuál sería la droga de elección? Y en ese caso, ya la hidroclorotiazida no sería una droga de elección para empezar, entonces ya está totalmente descartada. Los beta bloqueantes están contraindicados en el asma o en el bloqueo de alto grado, es el segundo o tercer grado. Los antagonistas cálcicos, sobre todo los no hidropiridínicos también, como el verapamil y el FESEM. Los IECA y los ARA2 están contraindicados en el embarazo, en las hiperpotasemias y la estenosis bilateral de la arteria renal, y los antagonistas aldosterónicos en la hiperpotasemia cuando tenga una insuficiencia renal aguda. ¿Estamos? Muy bien. Entonces estos datos hay que tener en cuenta porque me sirven a mí elegir mi antihipertensivo en un futuro cuando el paciente lo requiera. Fíjense, las asociaciones más comunes acá son el IECA o el ARA2 asociado a un diurético tiazídico o un bloqueante cálcico. La asociación de un IECA y un ARA2 no está indicada, chicos. Hay que tratar de evitar la asociación de estos dos. ¿Está? Muy bien. Fíjense esto en el mercado, esto es mucho más amplio, chicos, ¿está? Pero es un pequeño ejemplo de las combinaciones que hay. ¿Estamos? Fíjense en el enalapril y el felodipino o la amlodipina. La combinación más común acá en nuestro mercado, en esta zona, es el enalapril y la amlodipina, o el enalapril y la hidroclorotiazida. Así como también el losartán y la hidroclorotiazida, o el losartán y el bloqueante cálcico. También hoy en día de los ARA2, no solo el losartán, sino que tenemos el valsartán, el candesartán, telmisartán, tenemos varios sartanes. Pero los más utilizados hoy en día son el losartán y el valsartán, que si así lo requiera y se necesita asociar a otro fármaco, generalmente se lo hace a la hidroclorotiazida o al bloqueante cálcico. ¿Está? Muy bien. Fíjense, otro cuadrito que tiene bastante utilidad, que es a la hora de elegir mi droga. Fíjense acá, si yo tengo una hipertensión aislada del anciano, un paciente anciano que viene con 170, 90, 170, 80, esa presión sistólica está elevada, pero asumo como una hipertensión sistólica del anciano. Las drogas para empezar el tratamiento, puede ser un diurético o un antagonista cálcico. ¿Qué tendría que tener en cuenta? Que el paciente no tenga gota para poder usar la hidroclorotiazida, ¿estamos? Y que el paciente no sea diabético, ¿tá? Entonces yo ahí en base a eso voy a elegir uno de los dos. Si el paciente está asociado a un síndrome metabólico, o sea, con obesidad, sedentarismo, valores de glucemia elevados, sobre todo diabetes mellitus, los IECA o los ARA2 son los de elección de entrada. ¿tá? Entonces yo empezaría mi tratamiento farmacológico con cualquiera de ellos dos. ¿Está? En el embarazo, las drogas de elecciones son la alfametildopa, los betabloqueantes como el labetalol principalmente, y el antagonista cálcico como la amlodipina sobre todo. Y en la raza negra, acuérdense que la raza negra, y en los pacientes muy ancianos dijimos que tenían baja tasa de renina, por lo tanto los IECA o los ARA2 suelen funcionar poco. Los diuréticos, sobre todo los tiazídicos y los antagonistas cálcicos, suelen ser de elección para empezar el tratamiento. Esto no quiere decir que yo no pueda asociarlo después con otro, pero esto es para empezar el tratamiento. Es la primera droga de elección. ¿Estamos? Fíjense acá. Entonces nuestro objetivo es de bajar la presión, prevenir y retrasar los riesgos cardiovasculares, ¿tá? Y tratar de evitar el requerimiento de fármacos, digamos, ¿tá? Pero si lo requiere, bueno, ¿qué se le va a hacer? Fíjense acá, entonces yo tengo un paciente que le hice el diagnóstico de hipertensión, entonces yo lo voy ahora a clasificar en base a los valores de presión que él tenga, qué grado de hipertensión tiene mi paciente. Si mi paciente, a todos ellos siempre evaluar el cambio del estilo de vida, a todos ellos, siempre disminuir de peso, bajar el consumo de sal, bajar el consumo de grasas o de frituras, ¿tá? Hacer ejercicio, etcétera, etcétera. ¿tá?
Ahora, si tiene una hipertensión grado 1, o sea, entre 140 y 159, acá está mal, 159, 140, 159, 90, 99, puedo empezar como monoterapia si las medidas higiénico-dietéticas no funcionaron. Puedo empezar como monoterapia con cualquiera de los antihipertensivos de primera línea, o sea, con un diurético tiazídico, con un IECA, con un ARA2 o con un bloqueante cálcico hidropiridínico sobre todo. ¿Ya? Pero se da como monoterapia. ¿Ya? Una única droga. ¿Está? Ahora, si el paciente tiene una hipertensión grado 2, o sea, más de 160-100, en estos casos los pacientes ya comienzan de entrada con 2 fármacos asociados, que puede ser un IECA o un ARA2 asociado a una hidroclorotiazida, por ejemplo, a un bloqueante calcio. ¿Está? Entonces no tenemos que dar dosis tan altas de la droga primaria y asociándolos podemos bajar la dosis de los dos y se potencian su efecto hipotensor. ¿Estamos? Muy bien, obviamente hay que evaluar cada paciente porque cada paciente en particular requiere una dosis y un tipo de antihipertensivo específico. Estamos, este otro ejemplo de en quiénes están contraindicados y quiénes están indicados la medicación. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, esto fíjense acá. Las indicaciones terapéuticas de acuerdo a los niveles de TA y de tratamiento. Fíjense, yo tengo un paciente con hipertensión 140 y 159 de sistólica y 90-99 de diastólica, pero que tenga bajo riesgo cardiovascular. Yo lo que puedo hacer es hacer hincapié en las medidas higiénicas dietéticas. Le pido a mi paciente que en los próximos 6 meses tiene que bajar de peso, que empiece a mejorar su dieta, que baje el consumo de sal, de grasa, etcétera, 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 y ahí evalúo cómo responde su presión arterial. Si con eso no logro bajar su presión arterial, ahí yo puedo empezar un tratamiento, pero en forma de monoterapia. O sea, yo elijo solo una droga para empezar el tratamiento y evalúo durante 3 meses. Si en todo ese plazo el paciente no logra combinar, o sea, no logra bajar, perdón, los valores de tensión arterial, yo puedo empezar a combinar fármacos así. Ahora, si tengo un paciente con hipertensión grado 1, pero que tiene alto riesgo cardiovascular en el cálculo que vimos hoy de la tablita, ahí sí o sí, ya empieza con fármacos. ¿Estamos? Incluso se pueden asociar fármacos para prevención primaria, como lo son la aspirina y las estatinas. ¿Está? Muy bien, pero estamos tratando solo la hipertensión acá. En todo paciente que tenga hipertensión grado 2, o sea, más de 160-100 de TA, estamos con riesgo moderado, se cambia el estilo de vida y monoterapia, ¿cómo se llama? Tratamiento con monoterapia o combinado ya de entrada. ¿Estamos? Si tiene alto riesgo y hipertensión grado 2, combinado el tratamiento sí o sí. Las combinaciones que dijimos, un IECA más un tiazídico o un bloqueante cálcico, o un ARA2 más un tiazídico y un bloqueante cálcico. ¿Estamos? Muy bien. Claro, da la corte. La pregunta, esto que figura acá, la estatina y la aspirina, esto porque son drogas para prevención también de eventos cardiovasculares. Entonces yo tengo un paciente que está muy hipertenso y que tiene mucho riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular, yo ya hago prevención primaria con la aspirina y con la estatina. ¿Estamos? Generalmente indistintamente de los valores de colesterol de mi paciente, las estatinas se utilizan en este caso como prevención primaria. ¿Se entiende? Y generalmente de por vida, o por lo menos hasta que mejoren los factores de riesgo. ¿Entendés? Ponerle que mi paciente deja de fumar, baja los niveles de colesterol, baja sus niveles de presión arterial y controla su azúcar, entonces ese paciente ya, el riesgo de cardiovascular del paciente se va a modificar. Entonces ahí puedo suspender en un futuro. ¿Está? Acá la asociación de estatina y aspirina es para ya prevención primaria de eventos coronarios o eventos cardiovasculares. ¿Se entiende ese concepto o no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Fíjense acá. La estrategia, obviamente, nuestro objetivo es bajar los niveles de tensión arterial. ¿Está? Ahí está. Es bajar los niveles de tensión arterial. Ahora, cuando el tratamiento inicial ya es combinado, ¿tá? Por ejemplo, como dijimos hoy, un paciente con hipertensión grado 1 y alto riesgo cardiovascular o grado 2 a más, ¿tá? Ahí lo que yo tengo que hacer es buscar la asociación más utilizada. Generalmente el IECA ARA2 más un tiazídico o un IECA o ARA2 más un bloqueante cálcico.
Esas son las combinaciones más comunes que hay. Después vamos a ver que hay betabloqueantes con diuréticos, ¿cómo se llama? IECA con betabloqueantes, etcétera, etcétera, pero las combinaciones más comunes, chicos, son un IECA o un ALA2 con un diurético tiazídico, o un IECA o un ALA2 con un bloqueante cálcico. Estamos, fíjense acá, entre el 15 y el 20% de los pacientes hipertensos no controlan a pesar de tener una terapia combinada. Por lo tanto, van a requerir un triple esquema. ¿Tá? En esos pacientes, se suelen optar por los bloqueantes del sistema renina-angiotensina aldosterona, o sea, ya sea un IECA o un ALA2, un bloqueante cálcico y un diurético tiazídico. Por ejemplo, en nuestro mercado está el Disarval-D. El Disarval-D tiene valsartán, tiene amlodipina y tiene hidroclorotiazida. ¿Está? Muy bien. Así como eso, en nombres comerciales hay, chicos, está muy bien. Esto es más de lo mismo, ¿tá? La elección de cuándo empezar con mono o terapia combinada, pero principalmente se va a basar en el riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Es fundamental tratar de interrogar bien al paciente y ver si el paciente realmente está cumpliendo con el tratamiento farmacológico y si realmente está cumpliendo con las medidas higiénico-dietéticas. ¿Estamos? Porque si no, por ahí yo le empiezo a subir mucho la dosis de mi paciente y mi paciente lo que está haciendo no está cumpliendo con las medidas higiénico-dietéticas. ¿Estamos? Para reducir la TA tiene que tratar de ser en forma progresiva hasta alcanzar la meta adecuada. ¿Estamos? Obviamente esa reducción va a depender de los riesgos cardiovasculares que tenga mi paciente. Los efectos de los fármacos pueden alcanzar recién a las 4 semanas, el efecto pleno, por lo tanto, no hay que apurarse en modificar el tratamiento. ¿Estamos? Entonces, hacer un correcto seguimiento del paciente. ¿Está? Las drogas de energía deberían tener además un efecto preventivo cardiovascular y no interaccionar negativamente en situaciones preexistentes o con otras drogas. Como vimos hoy, por ejemplo, que los diuréticos disminuyen la acción de los anticoagulantes. Entonces hay que tratar de evaluar la interacción de esas drogas. ¿Estamos? Y obviamente tratar de lograr una dosis que tenga una relación efecto terapéutico, efecto terapéutico, efecto adverso adecuado. Por ejemplo, ¿a qué me hace referencia con esto? Si yo ya le empecé a ponerle con un IECA, con un enalapril, el efecto adverso más común del enalapril es la tos seca. Si no, perdón, me olvidé de decir, parece que me hace parar. El efecto adverso más común del enalapril es la tos seca y la molestia de la garganta. ¿Tá? Entonces, y eso aparece cuanto más alta sea la dosis, más probabilidad hay de que me aparezcan los efectos adversos. Entonces, si yo empecé con un enalapril en mi paciente, y yo estoy probando una dosis, ya estoy subiendo mucho, si estoy llegando a la dosis máxima y yo veo que no va a controlar la presión, a mí lo que me conviene es o roto a otro antihipertensivo o lo asocio a otro antihipertensivo y bajo la dosis de mi enalapril. Entonces yo podría asociar mi enalapril a una hidroclorotiazida, por ejemplo, entonces mantengo dosis baja de enalapril y acuérdense que la asociación de las dos drogas generan sinergia entre sí, potenciando el efecto hipotensor. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, chicos? Las 3 cositas que tenemos que saber acá a la hora de leer hipertensión arterial es, por un lado, obviamente, la clasificación de hipertensión arterial. ¿Cuándo diagnostico yo la hipertensión arterial? Y una vez que yo diagnostico mi hipertensión arterial, evaluar el grado de hipertenso de mi paciente, ¿tá? Si hipertensión grado 1, 2, 3, ¿tá? Que nosotros acá tocamos principalmente la hipertensión grado 1 y 2. A la 3 dejamos de lado porque eso ya vamos a hablar cuando veamos las emergencias y las urgencias hipertensivas, ¿está? Que son ya toda una entidad un poquitito más grave y que vamos a dar separado porque es un poquitito más engorroso eso. ¿Estamos? Entonces, una vez que le hacemos el diagnóstico y catalogamos mi paciente en qué grado de hipertensión tiene, ahí optamos por elegir cuál es el antihipertensivo que más le conviene. Preguntan, profe, una pregunta, dice, ¿la hipertensión aislada se da bloqueantes de hidropiridínico o no hidropiridínico? No, el ideal es la amlodipina, digamos, el dihidropiridínico, ¿tá? Ese es el que más se utiliza.
por definición podemos utilizar cualquiera de ellos teniendo en cuenta los efectos adversos que pueden llegar a generar, pero el que más se utiliza y el que mejor se tolera es el dihidropiridínico, amlodipina. ¿Estamos? Lisette, contestada tu pregunta. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Doctor Vera. Entonces, fundamental, les recuerdo, fundamental las medidas higiénicos dietéticas, chicos. Está todos estos tratamientos, todos estos fármacos que nosotros vimos, siempre fueron en conjunto con las medidas higiénicos dietéticas. Entonces ahora la pregunta es, porque parece que nosotros leemos hipertensión o vemos esta clase de hipertensión, y yo te digo, ¿cómo trato la hipertensión? Y ahí es donde empiezan las dudas. ¿Tá? Entonces voy a decir, bueno, pero la hipertensión va a depender de cada paciente. Entonces ahí es lo que yo le decía hoy. La hipertensión arterial se va a tratar dependiendo del grado de presión que tiene mi paciente y de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Estamos? Entonces yo tengo que clasificarlo a mi paciente grado 1 y 2. Entonces dijimos que los pacientes con hipertensión grado 1 sin riesgos cardiovasculares pueden empezar solo con tratamientos de medidas higiénico-dietéticas. Si a pesar de eso no mejora su presión, ahí recién empiezo la monoterapia. Si tengo un paciente con hipertensión grado 1 y alto riesgo cardiovascular, ahí sí ya empiezo de entrada con las medidas higiénico-dietéticas y un fármaco en monoterapia. Si tengo una hipertensión grado 2 de alto riesgo, ya empiezo con terapia combinada. ¿Estamos? Entonces esos son los conceptos que tienen que quedar en claro. ¿Estamos, chicos? Una duda, doctor Vera. Bueno. Una pregunta. Perdón. Ivo, creo que me estás hablando, pero sabe que no te escucho. Pues estoy con el micrófono ¿Se le escucha a él o soy solo yo que no se le escucha, chicos? ¿Se escucha? Estoy con el micrófono prendido, ¿no escucha? A ver. ¿Hay problema? Sí, porque yo no logro escucharte, Ivo. Perdón. Está bien, profe. Fica para sí, a próxima clase. Me marca acá que el audio está. Ahí está. Lamento, perdón, el inconveniente. Espera un segundito a ver que Ivo ¿Me escucha mejor, profe? No. me haga su pregunta. Estoy sin sonido. ¿Estamos? ¿Están por preguntar o quedó la...? No te enojes, Ivo, ¿eh? ¿No? Yo porque no sé por qué no puedo escuchar. ¿Está? Muy bien. No hay problema, profe. Yo estoy con problema en mi computadora, entonces. Ivo, Está todo hace bien. tu pregunta y nosotros la escribimos en el chat. ¿Está me escuchando? Sí, pregunta y nosotros escribimos en el chat. Sí, yo quería saber da hipertensión aislada, porque es peligroso que la diastólica no puede bajar, senão la persona muere. La hipertensión aislada. La diastólica no puede bajar, senão el paciente muere. A ver, él quiere saber si la presión es aislada, porque es peligroso que la diastólica no se pueda bajar. Ah, no, lo que pasa es que cuando nosotros bajamos mucho la presión arterial diastólica, o sea, bajamos de 65 milímetros de mercurio, el paciente se empieza a separar, digamos, los valores entre la sistólica y la diastólica, se vio que a largo plazo esos pacientes tienen mayor riesgo de generar eventos cerebrovasculares. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un paciente anciano que tiene 170, 70 de presión, ¿tá?
cuando yo empiezo a bajar esa sistólica, tengo que prestar atención a la diastólica, que no me baje mucho, porque después va a quedar con 150, 40, ponele, de diastólica, y esos pacientes a largo plazo tienen mayor riesgo de hacer eventos cerebrovasculares. ¿Está? Por eso Muchas gracias, Vanessa, por la ayuda. Está buena tu pregunta, gracias por la pregunta. ¿Está? Gracias, doctor. Y aparto para todos, ¿no? Muy bien. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Bien, quedaría pendiente la parte de... Mira, eso es como un mito, Natalia, el tema de que se me juntaron las presiones, dice. ¿Está? No pasa nada con eso, o sea, hay que tener en cuenta porque generalmente se juntan, entre comillas, las presiones cuando sube más la diastólica que la sistólica, ¿tá? Pero es imposible que tenga un paciente la presión sistólica normal y la diastólica alta. Por ejemplo, 120 de sistólica, que es normal, y 100 de diastólica. Eso no pasa, digamos, ¿tá? Ahí o le tomaron mal la presión o el aparatito está mal, digamos, ¿viste? Pues esos valores no son compatibles. Generalmente suelen subir las dos a la par. Muchas veces sí suele un poco más la diastólica que la sistólica. Por ejemplo, tenga 140, 100. Ahí sí, las dos están altas, pero está más alta la diastólica. ¿Estamos? Esos pacientes tienen más riesgo. La diastólica, cuando más se mueve, ya sea para arriba o para abajo, son los que más riesgo tienen de sufrir accidentes cerebrovasculares, ¿tá? Porque se vuelve más rígida la arteria. ¿Estamos? Muy bien. ¿Listo, chicos? Bueno, un abrazo. ¿Y qué significa cuando suben más las diastólicas y la sistólica se mantiene 120? Pero es que no, te repito, no va a suceder eso. O sea, no hay una hipertensión diastólica aislada. ¿Se entiende o no? Porque para tener normal la sistólica y la diastólica, si una hipertensión diastólica aislada, no existe ese evento. ¿Tá? Va a estar algo alta la sistólica siempre. ¿Tá? Quería preguntarle si vamos a tener el taller de electro esta semana. Miren, la respuesta es sí. El problema es que yo justo los viernes estoy de guardia, y el viernes pasado tuve una urgencia justo a la hora de la clase, y le pedí a la BEDEL, por cuando vi que ya no iba a poder desocuparme del paciente, le pedí a la BEDEL que avise que no íbamos a poder tener. ¿Tá? Pero sí vamos a tener los viernes, seguramente al mediodía vamos a tener. Así que mañana, hasta ahora, mañana al mediodía, tenemos nuestro tallercito. ¿Vamos? Los espero a todos para charlar mañana. ¿Estamos, chicos? Un abrazo gigante. Nos vemos en la próxima clase. ¿Está? Chau, chau.